demonización de Vox como si fuera un partido nazi, de personas peligrosas, violentas y fascistas, demonización hecha de manera sistemática. Las alertas antifascistas, así las ha llamado, las alertas violentas lanzadas por Pablo Iglesias, están detrás de todo lo que está ocurriendo con Vox. Buenas noches. Primero fue el apreteu de Torra, después el cordón sanitario de Ciudadanos y por último la alerta antifascista de Pablo Iglesias. Son solo algunas de las múltiples manifestaciones irresponsables de los líderes políticos enfadados con la libertad, con la ley y con el orden social. Y son irresponsabilidades que ya han tenido consecuencias. Las hemos visto este fin de semana en forma de pintadas, amenazas de muerte y agresiones físicas. El objetivo, Vox, con sus líderes atacados, insultados y amenazados. Actos con el sello de los tontos útiles, azuzados por el separatismo y la izquierda radical. Dos bloques que dinamitan la convivencia social mientras disfrutan de una tarde de domingo en el salón con chimenea del Palacete de la Sierra o mientras preparan su última escapadita a Waterloo. Eso sí, con gastos pagados para trabajar por eso de la República. Ya lo dijo Santiago Abascal, serán responsables de la violencia los que llamen a ella, y lo son. Separatismo y extrema izquierda tienen las manos manchadas con la violencia de quienes han seguido al pie de la letra sus instrucciones. Y de toda esa violencia deben responder ante las urnas y ante la justicia. No todo vale, ni siquiera en política. Más noticias en nuestro sumario. Como era previsible, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva al Congreso el proyecto de presupuestos generales del Estado 2019. Las primeras cuentas del gobierno de Pedro Sánchez, que aún no cuentan con los apoyos necesarios. A pesar de que el Ejecutivo premia a Cataluña con más de 2.000 millones de euros, en el separatismo siguen anclados en el no. Nosotros estamos en la misma línea. Si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos, votaría que no. Moncloa inicia las negociaciones para lograr una plaza de consejero que puede ser de vicepresidente en la Unión Europea. El nombre que más sonaba para este puesto era el de la ministra Nadia Calviño, pero esta plaza empieza a estar muy reñida. Parece que en el Partido Socialista se instaura el miedo ante un posible escenario electoral y por eso prefieren irse a Europa. Los otros candidatos, Luis Planas o Josep Borrell. Bueno, en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato. Eso no lo he dicho. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este lunes la legalidad del sistema de financiación del partido y ha dicho que todos sus fondos han sido auditados por una empresa y entregados al Tribunal de Cuentas, que es el que tendrá que aclarar si existe alguna irregularidad. Sobre esta y otras cuestiones, Abascal responderá esta noche en El Gato al Agua. Lo tendrá que aclarar el tribunal, que tiene todas nuestras cuentas, pero nosotros en todo caso no tenemos fondos iraníes, como ha dicho. Hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras. La financiación de Vox es absolutamente legal. Las escuchas que BBVA encargó durante años al excomisario de Policía Villarejo ponen en un brete a la entidad y comprometen a su presidente de honor, Francisco González, quien presumiblemente estuvo al tanto de estos trabajos. El presidente de la entidad bancaria, Carlos Torres, confirma que hubo contrato a Villarejo, pero descarta el espionaje. Dicho grupo prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas. Después de toda la noche trabajando, los equipos de rescate han hallado el primer rastro de Julen, una bolsa de chucherías. El niño de 2 años cayó ayer domingo al interior de un pozo en la Sierra de Totalán, en Málaga, de 110 metros de profundidad. Cuando se cumplen más de 24 horas de la caída, la Guardia Civil ha iniciado 3 técnicas diferentes al mismo tiempo para intentar el rescate lo más rápido posible. En Venezuela, la oposición, tanto desde dentro como desde fuera del país, reclama ayuda internacional. De momento, el gobierno de España no ha enviado ningún mensaje censurando el segundo mandato de Maduro. Han sido los ciudadanos los que ayer salieron a las calles de Madrid para mostrar su rechazo al dictador. Al final de este informativo lo analizaremos con William Cárdenas. Prevé un crecimiento de la economía robusto para el ejercicio 2019, un crecimiento del 2,2%, por encima de los principales países de nuestro entorno y por encima de la media comunitaria, es decir, que la economía española entra con buena salud en el ejercicio 2019 para poder hacer frente a cualquier reto que se nos ponga por delante.
Los presupuestos han llegado al Congreso debajo del brazo de María Jesús Montero. La ministra de Hacienda ha entregado el proyecto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Un proyecto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que son clave para el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Montero ha llegado al Congreso puntualmente a las 10 de la mañana, junto a la subsecretaria de Estado de Hacienda y las secretarías de Estado de Presupuestos. Las cuentas han llegado al Congreso en una tableta electrónica y Montero también ha entregado a Pastor el llamado libro amarillo con el resumen de los capítulos y partidas de las cuentas públicas que también pueden consultarse a través de Internet. 3 momentos importantes durante su tramitación: el debate de las enmiendas a la totalidad, la semana del 11 de febrero, el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos, que será a principios de marzo, y la votación final de dictamen en el Pleno de la Cámara Baja hacia mediados o finales de marzo. Si analizamos estas cuentas por comunidades, las más perjudicadas son Madrid y Galicia, y el premio gordo se va a Cataluña. La región es la más beneficiada, con un 52% más que en 2018, lo que se traduce en una inversión real de 2.050 millones. Con esto intenta Pedro Sánchez conquistar a los separatistas, pero en este bloque se mantienen anclados en el no. Para cambiar de opinión, exigen una solución política para Cataluña. Estamos viendo en estos mismos momentos una ministra presentando unos presupuestos que vuelven a incumplir con Cataluña, que vuelven a incumplir con la adicional tercera del Estatut. Sorprende más que nada porque se llenan la boca estos días continuamente por la defensa del Estatuto de Autonomía, que ahora mismo está incumpliendo la ministra. Nosotros estamos en la misma línea. Si mañana Esquerra Republicana tuviera que votar estos presupuestos, votaría que no. Demasiada bravata. Esto es, a juicio de Josep Borrell, lo que hacen los separatistas. El ministro de Asuntos Exteriores cree que Esquerra y PDeCAT no presentarán enmienda a la totalidad, ni tampoco que vayan a apoyar ninguna otra que se presente. Borrell confía en que son solo declaraciones y advertencias de cara a la galería, pero cree que finalmente los separatistas darán su brazo a torcer. Para mantener viva la tensión, pero que no conduce, creo, a nada positivo. Lo que sí creo es que no van a presentar una enmienda a la totalidad, ni van a apoyar las enmiendas de los otros partidos, y van a permitir que se desarrolle un debate sobre el contenido del presupuesto. Consejos al gobierno de Pedro Sánchez de no dar por hecho el voto a favor de los nacionalistas vascos en estos presupuestos. De hecho, en el PNV ni siquiera descartan presentar una enmienda a la totalidad que podría suponer su derribo en la primera votación. Por su parte, en EH Bildu piden hablar de política penitenciaria. No lo tenemos decidido, lo cual quiere decir que los podemos apoyar o perfectamente no apoyarlos. Nosotros no los conocemos, el gobierno no nos ha dado ningún dato, por lo tanto yo ahora no les puedo hacer una valoración sobre lo que nos parecen. Pero lo primero que debería estar incluido en los presupuestos, sin duda, son los acuerdos a los que este gobierno se había comprometido, que nosotros habíamos cerrado con el gobierno anterior. Nuestra posición, la izquierda independentista, que es una izquierda que tiene una gran sensibilidad social, siempre estará del lado de ponerle el máximo de límites posibles al acceso de la derecha a cualquier gobierno. Esta es nuestra posición. Pero al mismo tiempo, lo dijimos entonces y lo decimos ahora, esto no quiere decir que nosotros concedamos cheques en blanco a absolutamente nadie, y tampoco al Partido Socialista y al gobierno de Sánchez. En el Partido Popular mantienen que este proyecto presupuestario lleva el sello de los separatistas encarcelados. Dolors Montserrat ha confirmado el rechazo de su partido a estos primeros presupuestos de Sánchez por ser unas cuentas que nacieron en la cárcel, donde el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reunió con el de Esquerra, con Oriol Junqueras. Sino que son unos presupuestos que solo solucionan mantenerse un día más en Moncloa al presidente Sánchez. Son unos presupuestos que nos devuelven a los peores tiempos de Zapatero. Nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en unas urnas, porque vamos a ser todos los españoles, igual como hemos hecho en Andalucía, que vamos a decir no a unos presupuestos que solo nos van a llevar más paro. De lo que no cabe duda es de que estas cuentas son clave para mantener a Sánchez en el Palacio de la Moncloa. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno de estar vendiendo a España a sus socios de la moción de censura con tal de seguir en el sillón presidencial. Es normal
que se presenten unos presupuestos con 6.000 millones de euros más de impuestos y 6.000 millones de euros más de gasto público que era innecesario, creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro. Lo que ocultan, para empezar, es la ruina. En el PP ven una zapaterización de la economía con este proyecto y en Ciudadanos creen que la economía de España está en manos de Podemos. Su líder, Albert Rivera, al igual que los populares, es de la opinión de que Sánchez está dispuesto a todo para estirar un poco más el chicle. Y creo que esta dinámica de estos presupuestos no son buenas. La imagen de Iglesias la tiene todo el mundo en la mano. La imagen de Iglesias haciendo los presupuestos en la Moncloa, creo que lo dice todo. O sea, no puede ser que la economía de España esté en manos de Podemos. No puede ser, sinceramente. Pedro Sánchez ha pedido a PP y Ciudadanos que voten a favor de los presupuestos o al menos se abstengan para facilitar su aprobación. La petición del presidente se producía en la víspera de la entrega del proyecto de ley de los presupuestos. En una intervención en Burgos, ante un millar de cargos y militantes del partido, durante la presentación de la candidatura de Luis Tudanca a presidir la Junta de Castilla y León, el líder del Ejecutivo defendía de nuevo estas cuentas como buenas para nuestro país. Entramos en más detalle en estos presupuestos con el economista Daniel Rodríguez Asensio. Señor Rodríguez Asensio, muy buenas noches. Buenas noches. Casi 900 millones de euros más para Cataluña que en los presupuestos anteriores. Está claro que es una medida para intentar conquistar a los separatistas, ¿no? No hay ninguna duda. Pedro Sánchez tiene un gobierno en minoría y él lo sabe. Desde el momento en el que entra en el gobierno necesita los votos de los separatistas, no puede hacer concesiones más allá de las meramente económicas y por eso incrementa la partida presupuestaria destinada a Cataluña. A mí el incremento en sí te puede preocupar más o menos. Me preocupa especialmente porque supone ahondar más en la brecha, en las dos Españas. El incremento de Cataluña o de Andalucía, que es la segunda región más favorecida, va en contra de regiones como Cantabria, que hemos visto hace nada que un tren en muy mal estado ha descarriado, y como Galicia, cuya financiación se ha reducido un 20%. Entonces, no solo estamos dando dinero a unos grupos parlamentarios que quieren romper España, que luchan por salir del país y que no son capaces de demostrar que ese dinero está invertido hacia a donde debería haber ido, sino que se lo estamos quitando a otras regiones y estamos ahondando en esa noción de la España, que parece que tienes que tener un partido nacionalista para que te den recursos y que tenemos que desvertebrar España para conseguir recursos públicos. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Es la previsión de gastos de estas cuentas realista? Los gastos siempre son realistas, porque los gastos siempre se cumplen a rajatabla, por una razón muy sencilla, y es que cuando tú tienes que ejecutar el presupuesto, si ahorras en tu partida presupuestaria, al año siguiente te premian destinándote con menos gasto. Entonces, el incentivo a reducir el gasto es prácticamente cero. Por tanto, el gasto siempre se ejecuta a rajatabla. Es más, yo diría que existe un riesgo serio y relevante de que el gasto sea mayor de lo presupuestado. ¿Por qué? Principalmente por dos variables. La primera es que estamos viendo una desaceleración en el mercado de trabajo relevante. La semana pasada hemos tenido la noticia de que Vodafone va a despedir el 25% de su plantilla, el sector automovilístico también está haciendo ajustes. Los últimos datos de diciembre de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado también registran cierta desaceleración, a pesar de que son positivos. Entonces, esta tendencia no tengo ninguna duda de que se va a trasladar al 2019 y eso va a suponer más gasto por desempleo y menores ingresos a la Seguridad Social. Y el segundo argumento a favor de un incremento del gasto son las refinanciaciones. Como bien sabes, el 1 de enero el Banco Central Europeo ha dejado de comprar bonos de deuda pública. Nosotros somos de los más expuestos al QE y de los que mayor tipo de interés pagamos por nuestra deuda. Entonces, los más o menos 200.000 millones de euros que tenemos que refinanciar este año van a ser a tipos mayores y a un periodo temporal menor. Por lo tanto, existen claros riesgos de incumplimiento de gasto al alza. Aumento del gasto, pero el Gobierno defiende que estas cuentas propuestas van a permitir avanzar en la reducción del déficit. ¿Es realmente así? No, vamos, en mi opinión, unas cuentas como estas tradicionalmente han ahondado en un mayor déficit, ¿no? El último gran ejemplo de este tipo de cuentas fue el famoso Plané de Zapatero, miles y miles de millones
inyectados en la economía española y un déficit del 10%. Lo que ocurre con estas cuentas es que los gastos, como ya he comentado, se cumplen a rajatabla, las previsiones de ingresos, todo esto de que paguen los ricos y de inventarse figuras impositivas que nunca se van a cumplir, pues al final se muestran totalmente irreales y entonces el desajuste se agranda. Yo creo que de los famosos 5.000 millones, 5.600 en nuevas figuras presupuestarias, nuevas figuras fiscales, en nuevos impuestos, van a recaudar en torno a 2.500, 3.000 millones, porque, por ejemplo, la tasa Google, 1.200 millones de euros de recaudación, para que te hagas una idea. El sector de la publicidad online son unos 1.500 millones de euros en España, Amazon se calcula que está en torno a los 1.300, para recaudar 1.200 millones de euros significaría casi el 50% del mercado. Es imposible, es totalmente imposible. Pues como eso, todo esto de los impuestos a los ricos y demás pasa exactamente lo mismo. La conclusión va a ser un mayor déficit, sin ninguna duda. El Gobierno justifica ese incremento del gasto basándose en la subida de impuestos, sobre todo a las rentas más altas. Pero ¿realmente se puede financiar todo ese gasto con esa subida? Y lo que es más importante, ¿se puede estar empujando la evasión fiscal de las grandes empresas? Yo no creo que se empuje la evasión fiscal de las grandes empresas. Lo que sí que creo que se empuja es a las grandes empresas y a las grandes fortunas fuera del país, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, las grandes fortunas, la gente que gana más de 150.000 euros en España, son unas 80.000 personas. Es decir, el 0,5% de los contribuyentes. Y esos hacen el 16% de la recaudación por IRPF. Meterles otros 300 millones de euros que le quiere meter el Gobierno a esa franja de renta es pedir una nueva carta a los Reyes Magos. Todos los impuestos que quieren poner a las grandes empresas pasa exactamente lo mismo. Banco Santander ya tributa el 50% de sus beneficios en España. Lo que vemos en los presupuestos es que hace una redistribución inversa. Los impuestos directos, es decir, los que están asociados a la renta, crecen el doble que el año pasado, a pesar de que el PIB va a crecer a menor ritmo. Pero lo que más crece es los impuestos indirectos, es decir, los que no están asociados a la renta y los que vamos a pagar absolutamente todos. Esa partida de impuestos indirectos crece un 16%, triplica el dato de crecimiento del año pasado. Por tanto, son unos presupuestos totalmente que no redistribuyen, sino incrementan la carga fiscal para todos y los vamos a pagar todos, de forma directa y de forma indirecta cuando las estimaciones de ingresos no se cumplan. Daniel Rodríguez Asensio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Hasta la próxima. Haciendo suyo el lema de donde dije digo Diego, Pedro Sánchez ha vuelto a hacer de las suyas. Poco ha tardado el presidente en volver a contradecirse. Ha demostrado su intención de atrincherarse en la Moncloa y lo hace incluso retando al centro derecha a desalojarlo en el gobierno. Sánchez ya prometió elecciones a mitad de 2018, pero ahora dice que serán en 2020. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Que los medios de comunicación están en manos de unos pocos y atienden a intereses de estos mismos no es ninguna novedad. Hoy Santiago Abascal ha vuelto a denunciarlo públicamente. Su análisis tiene como eje que la opinión pública y la publicada no se asemejan ni de lejos. La posición de Vox respecto a Europa es que los principales enemigos de Europa son las oligarquías de Bruselas y los gobernantes como Angela Merkel, que han llamado a la inmigración masiva y a la destrucción de las raíces cristianas de Europa. Vox cree que la identidad de Europa tiene que estar asentada en las raíces cristianas y en la soberanía de sus estados. 3 nombres y un único puesto, el de comisario europeo. Nadia Calviño, Luis Planas y Josep Borrell se postulan para este cargo. Parece que entre las filas socialistas corre el temor por un posible adelanto electoral y por tanto prefieren escudarse en un nuevo puesto en la Unión Europea antes de que les pille el toro. La mejor posicionada para este puesto sería la ministra de Economía, Nadia Calviño, pero se descartaría por no ser un peso pesado del socialismo. La semana pasada el propio Pedro Sánchez ya dijo que Borrell sería que ya era un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas. Con esa frase se entiende que Borrell será el cabeza de cartel a los comicios del 26 de mayo. Él mismo, entre risas, no se ha descartado. No hay ninguna oferta. Palabras elogiosas del presidente del gobierno que yo
agradezco mucho, porque siempre va bien que hablen bien de uno, no ocurre todos los días. Europa es una gran tarea que a cualquier responsable político le podría interesar trabajar en ella, que duda cabe, ¿no? Pero de momento yo estoy en el Ministerio de Asuntos Exteriores con mucho trabajo. Bueno, en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato. Eso no lo he dicho. La ciudad de Barcelona, en Sitges, en Zaragoza, en Blanes o en Burgos son solo algunos de los puntos en los que durante todo este fin de semana se ha agredido a miembros de Vox. Hechos que, por cierto, no les han contado en otros medios de comunicación, que incluso intentan esconder a la opinión pública. En poco más de 48 horas se han producido pintadas, amenazas de muerte e intentos de agresión contra las dependencias y los líderes de Vox. La alerta antifascista activada por Pablo Iglesias tras el éxito de la formación de Abascal en Andalucía se deja ver. Viernes 11 de enero aparecen en Barcelona pintadas con amenazas de muerte contra Santiago Abascal en un local donde estaba previsto celebrar un acto de los jóvenes de Cañas por España. Sábado 12, Sitges. Radicales de los CDR impiden, como ven, que Vox Barcelona coloque una mesa informativa en la calle. Los gritos, los insultos agravan la situación. ¡A lo mejor son buenos tus abuelos, asqueroso! Mismo día, en Barcelona, los CDR de nuevo boicotean a pedradas un acto de Cañas por España. Pero lo más inquietante es que ni las cámaras de televisión les cortan las alas. A las fuerzas y cuerpos de seguridad que garanticen la libertad de todos los... El sábado también fuera de Cataluña, en Zaragoza, agreden a un miembro del equipo de Vox Zaragoza cuando repartía folletos. Miren en qué estado quedó. Fue rociado con un extintor y golpeado en la cabeza. Además, la carpa quedó destrozada. Domingo 13, Blanes. Los separatistas radicales rodean una mesa informativa de Vox y agreden a porrazos al presidente del partido en Gerona. Ahora en Hospitalet también muestras de violencia contra la formación. Los separatistas pretendieron impedir una paella popular a la que acudieron más de 150 personas. No lo consiguieron. Y por último, ayer mismo, también a última hora de la tarde, ocurría esto que ven en Burgos. Un joven se acerca a Ortega Lara y Javier Ortega Smith, que protagonizaban el evento, pero de repente les grita: esto pronto se va a terminar. Finalmente es desalojado por los miembros del equipo de seguridad de Vox. La ultraizquierda, una vez más, intentando impedir la libertad del partido Vox. Así respetan a quien no piensa como ellos. El líder de Vox ha pedido protección al Ministerio del Interior tras las amenazas que ha recibido en las últimas semanas y también esos incidentes que veíamos de este fin de semana. Una petición que el Ministerio está estudiando. Santiago Abascal no ha dudado en señalar a los responsables, aquellos que llamaron a la violencia, y ese no ha sido otro que Pablo Iglesias. Pero creo que las constantes apelaciones al cordón sanitario contra Vox, la demonización de Vox como si fuera un partido nazi, de personas peligrosas, violentas y fascistas, demonización hecha de manera sistemática, las alertas antifascistas, así las ha llamado, las alertas violentas lanzadas por Pablo Iglesias, están detrás de todo lo que está ocurriendo con Vox. Una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista contra las mujeres y contra la gente trabajadora de nuestro país. A construir juntos y juntas un dique frente al avance de la extrema derecha. Y creo que toca el momento de la responsabilidad. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este lunes también la legalidad del sistema de financiación del partido y ha dicho que todos sus fondos han sido auditados por una empresa y entregados al Tribunal de Cuentas, que es el que tendrá que aclarar si existe alguna irregularidad. Las fuentes de financiación del partido, ha explicado Abascal, son exclusivamente tres: las aportaciones de sus 27.000 afiliados a través de cuotas mensuales, trimestrales o anuales por una media de 9 euros, donaciones de personas físicas hasta el máximo permitido de 50.000 y captaciones puntuales de fondos en redes sociales. Aclarar el tribunal que tiene todas nuestras cuentas, pero nosotros en todo caso no tenemos fondos iraníes, como ha dicho. Hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras. La financiación de Vox es absolutamente legal, ha sido auditada por una empresa, ha sido depositada en el Tribunal de Cuentas y estamos absolutamente tranquilos con esa cuestión. Tiene que ver con el apoyo que el anterior presidente de Vox había dado al exilio iraní.
acaban de ver Santiago Abascal esta noche en El Gato al Agua, así que no se lo pueden perder, estén muy atentos. Más noticias que marcan la agenda política del día. Los fichajes del Partido Popular para Madrid han defendido la herencia de Aguirre y de Cifuentes. La recién nombrada candidata de la formación a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado esta mañana su deseo de contar con el consejo de ambas expresidentas. Las dos, recuerden, dimitieron de sus cargos políticos durante su mandato. La primera tras la implicación de Ignacio González en el caso Lezo y la segunda a causa de la sospecha sobre su máster y también ese presunto vídeo del hurto en un supermercado en 2011. Tanto Díaz Ayuso como Martínez Almeida quieren tenerlas cerca. Desde luego tengo gran admiración por las dos. Son mujeres ganadoras, aguerridas, que han dejado y han dado lo mejor de sí mismas por ganar elecciones y por transformar la Comunidad de Madrid. Yo las quiero tener cerca siempre para preguntarles, para pedirles consejo y evidentemente ellas ahora no están en la primera línea de la política y desconozco qué quieren hacer en el futuro, pero me gustaría tenerlas cerca, contar con ellas y creo que son un valor. ¿Cómo no voy a tener cerca a José María Álvarez Manzano, Alberto Ruiz Gallardón o Ana Botella, que han sido tres extraordinarios alcaldes? No se puede prescindir de la experiencia, no se puede prescindir de las políticas en las que pusieron a Madrid como una grandísima capital a nivel mundial y por tanto yo contaré con su consejo, con su experiencia, sin lugar a dudas. Conocemos a los candidatos de todas las formaciones, a excepción de Vox, y no será hasta dentro de 2 meses cuando lo hagan público. Según sus estatutos, sus candidatos serán elegidos mediante primarias, tanto para las municipales como para las autonómicas y europeas. En las filas de Abascal hablan de mejores candidatos y de mejores ideas, pero para conocerlos habrá que esperar hasta marzo. Creo que Vox presentará mejores candidatos, pero sobre todo presentará mejores ideas que las que ha presentado el Partido Popular y sobre todo presentará ideas creíbles. Vox es un partido que aquello a lo que se compromete lo cumple y el Partido Popular, pues desgraciadamente no puede decir lo mismo y lo siento por las personas que se sientan representadas por el Partido Popular. Muy en línea con las opiniones y recomendaciones del Elíseo francés, el ex primer ministro y también candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, continúa con su tarea de desprestigiar ese pacto entre PP y Vox. Declara Valls la guerra a las filas de Abascal. Ciudadanos es un partido liberal, progresista, europeísta. Y ¿Teme que se contamine del pacto PP-Vox? No, yo estoy muy seguro que ellos serán muy firmes y son los que impedirán que se contamine la política en Andalucía con las propuestas más reaccionarias de Vox. Ahora sí, siempre habrá la posibilidad de pactar con el Partido Socialista. Una de esas propuestas reaccionarias a las que se refiere Manuel Valls se trata de acabar con el chiringuito de las asociaciones feministas. El Instituto Andaluz de la Mujer es el órgano autonómico que se encarga de repartir subvenciones a asociaciones y federaciones como Asociaciones Mujeres Página Violeta, Gitanas Camira, Ventana Abierta, Femenina Andaluza para el siglo XXI y un largo etcétera que suma 2.300 entes. La lista de asociaciones feministas en Andalucía es larga. El dinero que reciben, mucho, pero el que realmente llega a las víctimas, muy poco. 42 millones de euros es el presupuesto con el que ha contado el Instituto Andaluz de la Mujer este 2018, pero ¿sabemos en qué lo han invertido? ¿Cómo han repartido todo ese dinero? 9,5 millones de ese presupuesto se fueron en los sueldos de sus 182 trabajadores, que rondan los 50.000 euros al año de media. 12,2 millones en gastos corrientes del organismo público, gastos que van desde el alquiler de oficinas, facturas de luz, agua, mantenimiento, seguridad y vestuario. Sí, vestuario. 1 millón más fue dirigido a inversiones en bienes inmuebles, en mobiliario o incluso en aplicaciones móviles. No sabemos muy bien con qué utilidad. 20 millones fueron para transferencias de capital. De ahí, 1,6 fueron a las universidades andaluzas para promover actuaciones en materia de género, 8,5 a ayuntamientos para centros de información municipales, 90.000 euros fueron al Ayuntamiento de Sevilla para atención general, 3 millones para la potenciación del asociacionismo de mujeres, 700.000 para atención a la prostitución y tráfico sexual, 200.000 para la atención integral a mujeres inmigrantes, 140.000 a UGT y comisiones obreras, 200.000 para la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y casi 40.000 euros para formación y otros 900.000 sin un destino aclarado. Y lo más importante, que parece olvidado, ¿cuál es el dinero real, el dinero directo que va dirigido a las mujeres maltratadas?
400.000 euros para programas de atención social a mujeres, 660.000 para ayudarlas económicamente, 190.000 en atención psicológica a víctimas de la violencia, 102.000 en atención integral a mujeres víctimas y casi 254.000 en atención especializada a menores. Un total de 1,2 millones de euros, el 2,8% del presupuesto total de 42,8 millones. Mientras tanto, las asociaciones y federaciones feministas se llevaron 3 millones de euros durante 2018, a los que habría que añadirles otras subvenciones de otros organismos públicos, 3/4 partes destinadas a estas asociaciones. Datos que hemos sabido después de este proceso postelectoral en Andalucía y que nos muestran cómo están realmente los números de este tipo de violencia en Andalucía. Y sobre datos de crímenes en España hablamos la semana pasada en La Lupa de Rafa Núñez Huesca. Tenemos conexión con él porque esta sección ha generado bastante polémica, ¿no es así? Rafa, muy buenas noches. Efectivamente, Alba. En la sexta noche, el pasado sábado por la noche, Ferran Monegal, que es el crítico de medios, el crítico de televisión que tienen en este programa, pues dedicó una sección, además bastante amplia, a La Lupa, que hacemos todos los días en el informativo de Intereconomía, y además con la intención, se podrán imaginar ustedes, que una intención, en fin, nada amable. Lo que intentaron, aunque les adelanto que el tiro les salió por la culata, fue intentar desprestigiar, desmontar los datos, por otra parte perfectamente oficiales y contrastados, que ofrecíamos en esa sección. Te vamos a ofrecer, Alba, un extracto de unos cuantos segundos que ampliaremos de una manera más extendida en el Gato al Agua. Esto es solo para empezar, un aperitivo. El segundo, mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. Fíjese usted, esto es Inglaterra, ¿verdad? No. ¿No? No. Eso Inglaterra no es, eso tiene más pinta de ser un país escandinavo. Un país escandinavo, sí, del norte. El 61%, Finlandia otra vez el 43%, este país, Alemania exacto, 39%. Y el primero es Islandia, por cierto. Islandia. Sí, me estaba costando acordarme. 0,33, Suiza. Suiza, Francia, 33%. Collones, España, el 0,20 solamente, más a mi favor. ¿Por qué queréis tocar una ley que precisamente matan poco con esta ley, matan menos? Bueno, pues como pueden ustedes observar, ni siquiera la bandera de Islandia han conseguido identificarla. El pobre Ferran Monegal tampoco conseguía identificar la bandera de Alemania, han tenido que ayudarle. Y además se referían a unas cifras como si fueran cifras de violencia contra la mujer, cuando son estadísticas de homicidios en general, es decir, que no dan una. Y esto ya les repito, se trata de un corte de unos pocos segundos. Tenemos muchos más cortes porque en ese ánimo de intentar desprestigiar la información que hacemos en Intereconomía, han errado y han pinchado en hueso. Como les digo, esta noche a partir de las 10 menos cuarto en el Gato al Agua vamos a desmenuzar esa intervención y yo creo que se van a divertir. En fin, estaremos muy pendientes. Gracias, Rafa. Las escuchas que BBVA encargó durante años al excomisario de policía Villarejo ponen un brete a la entidad y comprometen a su presidente de honor, a Francisco González, quien presumiblemente estuvo al tanto de estos trabajos. Conexión con redacción de informativos. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Pues si bien el banco ya reconoció hace unos meses que encargó estos servicios a Villarejo, no ha sido hasta hoy cuando hemos conocido el papel desempeñado por el entonces presidente, Francisco González. En una conversación grabada entre José Manuel Villarejo y el entonces encargado de la seguridad del BBVA, Julio Corrochano, este último admite que fue el presi el que lo supervisaba todo y que cada 10 o 15 días le llamaba para conocer el estado de las investigaciones. En esta grabación a la que ha tenido acceso Moncloa.com, Corrochano también admite que las investigaciones fueron encargadas directamente por Francisco González, que él sería el encargado de pagar los honorarios a Villarejo por realizar estas labores de espionaje y que los informes resultantes serían compartidos con altos cargos de la entidad. Por último, en medio de toda esta polémica, el actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha enviado una carta a todos sus empleados en las que se compromete a investigarlo todo y a actuar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver el contenido de esta carta. Todos en BBVA estamos escandalizados por las informaciones aparecidas. A finales de mayo de 2018 habían aparecido noticias sobre pagos de BBVA al grupo Zenit, al que vinculaban con el excomisario José Manuel Villarejo, entonces en prisión.
Por ese motivo, en junio de 2018 iniciamos una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el Grupo Zenit a BBVA, que está en curso. Dicho grupo prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas. Hemos ampliado el alcance de la investigación. Podéis estar seguros de que mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación. Un fuerte abrazo a todos, Carlos Torres Vila, presidente. Y desde la redacción de informativos hasta la de Moncloa.com tenemos conexión con su director, Joaquín Vidal. Les saludamos ya. Joaquín, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tal y como publicáis hoy, Villarejo habría adquirido un sofisticado equipo de intercepción de llamadas de teléfono. Estamos hablando de métodos de auténtico espionaje. ¿En qué consistía ese dispositivo que se empleaba y que se conoce como la maleta? Bueno, la maleta es el término que se utiliza en la jerga de los servicios de espionaje y de los de información. Se trata de un dispositivo portátil, electrónico, que actúa realmente como si fuera una antena de telefonía, como las que hay por las calles, que chupa las señales de teléfono en la zona en la que tiene bajo su influencia, y a partir de ahí es cuando se puede interceptar la llamada. Lo que nosotros contamos hoy es que todos los documentos internos que hay, que bajo una carpeta que se llama Gestiones, la trama de Villarejo, su equipo de investigación, hacía para adquirir este aparato, que vale entre 500 y 600.000 euros, con el que lo adquirieron porque con este aparato se captó la llamada entre la Moncloa y el directivo del Banco Santander, Ignacio Rupérez. Bueno, es absolutamente ilegal usarlo y bueno, es una verdadera infamia usar ese tipo de métodos. Entre los espiados, personajes públicos, medios de comunicación e incluso este propio grupo, el Grupo Intereconomía. Sí, desde el principio supimos que se trata de una trama sobre todo llamativa por lo amplio que ha sido el espionaje que ha llevado a cabo este grupo, este equipo. Son 15.000 llamadas de teléfono interceptadas, y una de las partes, como una verdadera operación psicológica, que es como se conoce en términos de servicios de inteligencia, era intentar influir en los medios de comunicación, influir en la opinión pública para llevar al traste la operación que se estaba orquestando desde SACIR para colocar a Juan Abelló como presidente del BBVA. ¿Se puede concluir de los audios publicados que efectivamente Francisco González era esa persona que estaba detrás? Bajo mi punto de vista es incuestionable, porque primero el audio hoy, el jefe de seguridad del BBVA dice claramente que el presidente llama cada 10 o 15 días y que le tienen que dar unos cuantos datos. Además de eso, le cuenta a Villarejo que en sus informes hay mucha paja y que quienes los reciben, la cadena jerárquica de Julio Corrochano es Ángel Cano, vicepresidente, y Francisco González, presidente, están acostumbrados a leer información de alto valor y la paja la localizan enseguida. Luego también le cuenta que le han dicho que estos informes parece que toca de oído, lo cual quiere decir que ya han llegado. Y luego, sobre todo, porque me parece verdaderamente imposible, inaudito, que un banco pague $500.000 de euros más el coste de una máquina como esta a una persona sin la autorización de las más altas instancias. ¿Cree que la actual dirección de BBVA es totalmente ajena a esto o también están salpicados? Bueno, estos son unos hechos sucedidos hace 14 años, no son pocos. Además, por ejemplo, Goyri Golzarri era el consejero del banco, sin embargo, parece bastante contrastado que es una línea totalmente distinta, jerárquica, ¿no?, la que seguía este departamento de seguridad, que dependía de Ángel Cano, del negocio propiamente de banco, que es el que comandaba Goyri Golzarri. Yo creo que la actual dirección no está salpicada, salvo en el hecho de que podía tener conocimiento de lo que podía haber pasado. Son los primeros tiempos no exactamente los primeros tiempos, pero casi, de Francisco González como presidente del BBVA, y bueno, yo creo que los comunicados que está haciendo el BBVA claramente marcan una línea divisoria sobre las responsabilidades y no responsabilidades. Ellos dicen que están investigando y que si alguien tiene responsabilidad en esto, tomará medidas contundentes, decía. En este sentido, la jubilación rápida del comisario en excedencia, jefe de seguridad del BBVA, el que contrata toda esta historia, que es Julio Corrochano, hace unos pocos meses, bueno, pues está bastante claro que es una primera cabeza que ha rodado en el banco.
¿Por qué cree que Villarejo hace público justo ahora el tema de BBVA? ¿Tiene el actual gobierno que temer las amenazas de Villarejo de la semana pasada? Bueno, vais a permitir que os niegue la mayor. Villarejo no tiene nada que ver en que nosotros estemos accediendo a este tipo de información. Todo este tipo de información no hace más que perjudicar a Villarejo. Es decir, este asunto de pensar que el comisario que está en la cárcel tiene algo que ver con las filtraciones, yo creo que ha quedado totalmente desacreditado por el transcurso de los hechos, ¿no? El principal perjudicado por lo que está saliendo es el propio Villarejo, y yo creo que lo que sucede en el BBVA políticamente, el PSOE de Pedro Sánchez no tiene absolutamente nada que ver con el PSOE de Miguel Sebastián, José Montilla y Teresa Fernández de la Vega. Yo creo que son momentos políticos totalmente distintos. Otra cosa es que el Partido Socialista son las siglas que está detrás de todo ello. Joaquín Vidal, desde Moncloa.com, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Más asuntos. La manifestación que la plataforma SARE suele organizar en enero bajo el lema Orain Presoak, ahora los presos, ha contado este año con la adhesión de H. Bildu, Podemos e Izquierda Unida, además de formaciones separatistas catalanas como Esquerra y la CUP, y el apoyo de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. La marcha ha estado encabezada por dos pancartas con el lema de la manifestación. La primera la han portado familiares de presos de ETA y la segunda miembros de la propia organización. Piden cambiar la política penitenciaria que se aplica a los recursos de ETA. El defensor del pueblo vasco, Manuel Lezertua, ha comparado las peticiones de libertad para el expresidente de Valencia, Eduardo Zaplana, con el requerimiento que desde el País Vasco hacen para los presos de ETA también enfermos. Creo, dice, que Zaplana debería estar en la calle, al igual que los presos de ETA enfermos, ha dicho Lezertua en una entrevista concedida este domingo a Radio Euskadi. Pero, ¿es de verdad una situación comparable la del exministro Zaplana con la de los presos de ETA enfermos? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Buenas noches, Alba. Pues no es lo mismo. Eduardo Zaplana lleva 6 meses en prisión preventiva, es decir, esperando que la justicia lo juzgue y, en caso de encontrarlo culpable, lo condene por delitos económicos. Eduardo Zaplana, en el peor de los casos, será encontrado culpable de blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública. Hechos graves, sí, sobre los que todavía se instruye la causa, mientras el acusado, repetimos, acusado que no condenado, sufre una gravísima leucemia sin la compañía de su familia ni tan siquiera cuando pasa por un ingreso hospitalario. Vamos ahora, para ilustrar al defensor del pueblo vasco, con lo de los presos etarras. Hablamos de terroristas condenados por delitos de sangre, por matar, por secuestro, por extorsión. Hombres y mujeres que cumplen en la cárcel el castigo impuesto por haber dejado sin padre, sin madre, sin hijos, sin hermanos a muchos españoles de bien, inocentes todos ellos, que cometieron el pecado de ser guardias civiles o de haber ido a comprar a Hipercor un malhadado día de 1987. ¿Son esos los presos a los que hay que dejar en libertad? ¿Le parece al defensor del pueblo vasco exactamente lo mismo? Más allá de la conveniencia o no, poco imprudente y seguramente muy malintencionado. No es lo mismo, señor Lezertua, porque los más de 700 días de libertad y chiquitos que disfrutó el asesino Bolinaga fueron un disparo al corazón de la dignidad y de la justicia de toda la España de bien. No es lo mismo, porque si ni un solo hombre que no ha sido juzgado debería terminar sus días en la cárcel, cuando de asesinos se trata, señor Lezertua, la cárcel se antoja un último hogar más que justo. Otros, sus víctimas, yacen desde hace mucho tiempo en los cementerios. Y el PDeCAT tensa la cuerda al gobierno. La ejecutiva de esta formación se ha reunido hoy en Waterloo con Carles Puigdemont. En ese encuentro se ha impuesto la línea dura, la que mantiene que es condición imprescindible para tramitar los presupuestos la creación de una comisión bilateral para hablar de Cataluña y del derecho a la autodeterminación, añadiendo que en esa comisión participen testigos independientes como forma de asegurar el cumplimiento de lo que allí se acuerde. En otras palabras, los separatistas exigen una comisión bilateral para dar luz verde al proyecto de ley de las cuentas presupuestarias. Más asuntos. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha transmitido a las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil el compromiso del Gobierno de hacer efectivo este mismo año el segundo tramo de la equiparación salarial de todas las fuerzas de seguridad. Conexión con redacción de informativos. Sandra Toro, muy buenas noches.
Buenas noches, Alba. Así es, el Gobierno ha prometido pagar a policías y guardias civiles 250 millones de euros correspondientes a la equiparación salarial en 2019. La tarde de este jueves tenía lugar la reunión de las asociaciones representativas del Cuerpo Armado con la Secretaria de Estado de Seguridad y el director de la Guardia Civil. El punto caliente del encuentro fue la segunda fase de la subida salarial. Hemos hablado con Joaquín Parra, presidente de Independientes de la Guardia Civil, que se muestra satisfecho con el mensaje recibido. Tal y como informan, la Secretaria de Estado de Seguridad ha confirmado rotundamente que en el Ministerio de Hacienda saben que la equiparación salarial es prioritaria. No está confirmado que vayan a recibir la subida salarial en esta próxima nómina. En ese caso, se acumularía con efecto retroactivo, tal y como ha sucedido en el año 2018. Se espera que el próximo 29 de enero se celebre otra reunión, esta vez en la Comisión General de Seguimiento, a la que asistirán los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional. Maduro usurpador ha sido el grito de los miles de venezolanos que ayer se concentraron en Madrid, más concretamente en la Puerta del Sol. Con este acto de protesta envían un mensaje de rechazo al segundo mandato de Nicolás Maduro y otro de apoyo a la Asamblea Nacional, y dejan claro que la lucha en contra de la dictadura no se va a detener, ahora menos que nunca. La semana pasada Maduro tomó posesión de su cargo en una ceremonia a la que España decidió no enviar ningún representante, pero el gobierno socialista no se ha molestado ni siquiera en condenarlo, a diferencia de lo que sí ha hecho la Unión Europea, que incluso ha solicitado que se repitan los comicios en Venezuela. Tiempo de análisis, y para ello contamos con William Cárdenas, portavoz de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España. Señor Cárdenas, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Cárdenas, la última hora de Venezuela llega en forma de queja por parte del gobierno ilegítimo de Maduro por lo que llama planes desestabilizadores para poner fin a la República Bolivariana. ¿Cómo valora usted los gestos de la comunidad internacional desde la toma de poder de Maduro? Bueno, yo creo que está ocurriendo una reacción inédita en el mundo. La comunidad internacional se ha volcado en su respaldo a la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que queda en Venezuela, y a su presidente Juan Guaidó. La comunidad internacional no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, y eso coloca al régimen en una situación bastante precaria. ¿Cuál es, a su juicio, la solución más factible ahora mismo? ¿Hay salida a la situación que se vive en Venezuela? Bueno, la salida la está impulsando el propio pueblo venezolano al rechazar de manera contundente el que Nicolás Maduro pretenda gobernar el país durante los próximos 6 años. Yo creo que en estos días que se avecinan vamos a tener desde Venezuela noticias muy importantes que van a conducir hacia la recuperación de la libertad y de la democracia en el país. La oposición, tanto dentro como desde fuera de Venezuela, reclama ayuda internacional, reclama acciones. ¿Cómo definiría ahora mismo la situación del pueblo venezolano? ¿Qué datos le llegan desde allí? Nos referimos a la situación sanitaria, alimentaria, respecto a libertades individuales. Bueno, es absolutamente caótica la situación del pueblo venezolano por falta de alimentos y medicinas, y eso, por supuesto, ha traído como consecuencia un éxodo que no para. Los venezolanos buscan salir del país por cualquiera de sus fronteras para, de alguna manera, lograr salvarse del caos que reina en Venezuela. Yo creo que el gobierno ya tiene una situación que hace insostenible desde el punto de vista económico su viabilidad. Eso y el deseo del pueblo por encontrar la libertad y la democracia van a conducir a un desenlace en próximas fechas. Por todo gesto de rechazo a la investidura de Maduro, España decidió no enviar a ningún representante. ¿Cómo valora la actuación del Ejecutivo de Sánchez? Bueno, hemos tenido informaciones acerca de que efectivamente ningún gobierno europeo, y particularmente el gobierno español, asistió a la investidura de Nicolás Maduro, en lo que puede entenderse como un rechazo a su régimen. Y el propio Parlamento Europeo ha reconocido que
la característica que priva en esto es la ilegalidad y la ilegitimidad del régimen. Yo creo que ya Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que no puede seguir dándole apoyo a un régimen violador de derechos humanos con sus cabecillas señalados como narcotraficantes y con vínculos con el terrorismo internacional. ¿No cree que el especial vínculo que une a Venezuela y España reclamaba un gesto más claro contra el chavista? El vínculo entre Venezuela y España, bueno, pues son relaciones históricas de hermandad, de solidaridad y que tendrían que hacer reflexionar al liderazgo español acerca de la necesidad de tender su mano solidaria, de tender su apoyo y su respaldo a un pueblo que clama por la libertad, a un pueblo que cuando los europeos tuvieron necesidad de ayuda y de auxilio y de refugio, pues encontraron en tierra venezolana un lugar en donde se les acogió con absoluta fraternidad. Por último, señor Cárdenas, ¿qué mensaje mandaría a los espectadores que nos estén viendo y quieran de alguna manera ayudar al pueblo venezolano? ¿Hay alguna manera? Sí, bueno, el mensaje es que la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid continúa con su incansable labor de llevar desde estas tierras, desde España, el testimonio de la solidaridad del pueblo español. Cualquiera puede ponerse en contacto con nosotros y, por supuesto, recibimos y agradecemos todo ese respaldo y todo ese apoyo que se le está brindando al pueblo de Venezuela. Señor Cárdenas, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches. Theresa May continúa su campaña para convencer a los diputados que respalden este martes en la Cámara de los Comunes el acuerdo que ha negociado con la Unión Europea. Y es que muchos parlamentarios conservadores han anticipado que van a votar en contra. Los diputados británicos deben votar mañana el documento de más de 500 páginas, fruto de los 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas, que detalla las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea, una salida prevista para el próximo 29 de marzo. Se trata del último esfuerzo de la británica por salvar su controvertido acuerdo de Brexit. Un Brexit que sea Brexit por las bravas, el hard Brexit, sería una catástrofe para todo el mundo. Y aunque esperamos que tal cosa no ocurra, el gobierno ha trabajado intensamente para hacerle frente. El frío amenaza al este de Estados Unidos. Una tormenta de nieve ha dejado al menos una decena de muertos y miles de vuelos cancelados en el país, donde 10 estados se encuentran ahora mismo en alerta. Las autoridades han señalado que las muertes han tenido lugar a causa de accidentes de tráfico provocados por las malas condiciones climatológicas en los estados de Missouri y de Kansas. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero no se marchen, les dejamos con Tiempos Modernos y después El gato al agua, que como les avanzaba antes estará el líder de Vox, Santiago Abascal, sentado en el plato del gato. No se lo pueden perder. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Buenas noches.